Para la ayudantía de hoy está el archivo en webcursos, tienen que descargar el PDF que dice ayudantía 6 y el set de datos que dice HR retención. Mientras pueden ir descargando los datos. Comencemos. Ya para los que entraron recién, en webcursos está la ayudantía 6 y el set de datos que vamos a usar. ¿Sí? Entonces veamos la ayudantía de hoy. Ahí está, ¿verdad? Esta es la ayudantía, dice que vamos a usar la base de datos hrretention.csv. Contiene información sobre los empleados que trabajan en una empresa, ¿verdad? Incluye características del empleado como antigüedad, número de proyectos en que trabaja, nivel de satisfacción, si se ha ido o no de la empresa. Entonces vamos a tener estas variables en el set de datos. Tenemos el nivel de satisfacción de escala de 0 a 1. ¿verdad? Finalmente es como una proporción, qué tan satisfecho está. O sea, un porcentaje. La última evaluación también en escala de 0 a 1. Luego el número de proyectos va a ser el número de proyectos en el que está involucrado el empleado. Número promedio de horas de trabajo semanal. La antigüedad en años del empleado. Si ha tenido accidentes o no laborales. Tenemos otra variable binaria, ¿verdad? Sí o no. Y si se ha ido o no de la empresa. Finalmente el departamento en el que pertenece y el nivel del salario que recibe el empleado. ¿Ya? Entonces vamos a usar estas dos librerías, Tidyverse que le hemos venido usando, y esta segunda librería que nos va a permitir realizar los gráficos. Entonces tenemos que cargar estos dos paquetes, si es que no están cargados, y instalarlos en caso de que no estén instalados. ¿Ya? Y acá en el instructivo también nos da el comando que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Que es para cargar el set de datos. En este caso el dato está en formato CSV, entonces usamos read CSV. Si viniera en Excel, tenemos que cargar la librería de read Excel y usamos read Excel, ¿verdad? En este caso es CSV, así que no necesitamos cargar ninguna librería y usamos este comando directo. Y luego son 5 preguntas, donde tenemos que construir gráficos, ¿verdad? Vamos a construir gráficos de frecuencia y las vamos a ir viendo a medida que las vamos haciendo. Vamos a cargar el set de datos primero. Tenemos que subirlo, ¿verdad? Al cloud. Ya acá lo tenemos. Entonces, como nos entrega, voy a copiar exactamente lo mismo que
Vamos a llamar a la base HR y el comando read csv que lee directamente los datos. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos las librerías que nos piden primero. Un segundo. Stephanie, ¿lo hacemos como solo o vamos a ir como juntos? Vayan avanzando solos mientras resuelvo mi problema y luego lo hacemos en conjunto. ¿Les parece? Ya. Hay Cualquier que cosa, instalar esos dos antes en la consola, ¿o no? los paquetes sí. Ya. Tienen que cargar las dos librerías y si no, si no las tienen instaladas, hay que instalarlas primero. Sí.
Y ahora sí, voy a llegar hasta donde estábamos. Si han podido avanzar. No se puede hacer eso. Ya, entonces acá estábamos, espero, ¿todos pudieron cargar las librerías y el set de datos? Sí. Entonces ahora sí comencemos con las preguntas. La primera dice, construye un gráfico de frecuencia para mostrar el número de empleados que se han ido o no de la empresa, el número de empleados que tiene cada nivel de salario y el número de empleados en cada departamento. Entonces vamos a crear 3 gráficos, uno por cada una de las cosas que pide, ¿verdad? Y todos los vamos a crear de gráficos de barra porque piden gráficos de frecuencia. Así, lo más común. Vamos a poner pregunta 1. Entonces, para la pregunta 1, primero tenemos que tenemos nuestro HR, que es el set de datos, ¿verdad? Y a este HR le vamos a aplicar la función ggplot, ¿sí? Que nos permite graficar capa por capa, ¿sí? Entonces, ggplot va a ir, lo que nosotros le entreguemos va a ir graficando, primero va a definir los ejes, los fondos, luego va a definir qué es lo que va a graficar encima, si van a ser barras, si van a ser puntos, si van a ser líneas, etc. Y luego podemos ir modificando cada uno de los estilos, poniéndole colores, diciendo dónde queremos los cortes en los ejes, el tamaño de las etiquetas, etcétera. Podemos modificar todo lo que queramos. Entonces vamos a empezar de lo más simple, ¿verdad? Vamos a tomar el data frame HS y le vamos a aplicar ggploit, donde A es que define qué es lo que queremos utilizar, ¿verdad? Vamos a llamar al eje X, vamos a decir que va a ser left, ¿sí? Porque left es la variable de HS que dice si se fueron o no. Entonces si solamente llamamos a left, en el eje X va a graficar
Ahí está, ¿verdad? Va a graficar el espacio, sí y no, que son las posibilidades que tiene left, ¿verdad? Lo que, pero no está graficando nada en el espacio. Porque no le dijimos si queríamos barras, si queríamos líneas. Entonces acá nos está graficando el espacio donde los va a poner y luego tenemos que decir qué es lo que queremos que grafique. Pues vamos a la función bueno. Y le estamos diciendo que queremos gráficos de barra. Y ahí está, ¿verdad? Y nos entrega el... Voy a bajar esto para ver mejor. Acá, este gráfico, donde nos dice cuántos no y cuántos sí hay. Si le entregamos solamente el eje X, lo que nos va a entregar es la frecuencia de cada uno, ¿verdad? Va a contar cuántos no y cuántos sí hay en la columna left. Y acá nosotros definimos barra porque es gráfico de frecuencia, ¿verdad? Lo que mejor lo representa, pero podemos haber puesto point si queremos. Va a graficar... No, pues no. Porque en este caso estamos entregando solamente una variable. Después vamos a ver los otros gráficos. Okay, entonces acá tenemos listo nuestro gráfico de frecuencias para left. ¿Qué más nos pedían? Los empleados que se han ido o no de la empresa. Luego los empleados que tiene cada nivel de salario. Ahora en el eje Y no queremos left, sino el nivel de salario y contar cuántos empleados hay por cada nivel. ¿No? Entonces voy a copiar el mismo código. Vamos a hacer un siguiente chunk. ¿Sí? Pero ahora no queremos la variable left, sino que queremos la variable salary. Ahí está. Tenemos más de 6.000 que tienen salario low, un poco menos, pero aún más de 6.000 con salario medio, y el salario alto son menos de 2.000, más cerca del 1.000 que está acá en medio. Y ahí podemos observar las frecuencias. Lo mismo con el otro, con el tercero, que era para el número de empleados en cada departamento. ¿Alguna pregunta en estos gráficos? ¿Hasta acá? ¿No? Parece que no. Bien. Y ahora bien, si se fijan acá, en estos no teníamos problemas porque los gráficos tenemos harto espacio y las palabras son cortas y son poquitas barras. ¿No? Pero acá, como tenemos hartas categorías y los nombres son largos, se superponen, ¿cierto? Se sobreponen. Bueno. Entonces no se pueden leer bien. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos dar vuelta al gráfico. ¿Sí? Tenemos un atributo que se llama chord flip. ¿Dónde está? Ahí está. Flip. Y nos va a escribir el gráfico hacia el otro lado, a cambiar los ejes. O sea, acá podemos leer bien todos los atributos del gráfico, cada una de las barras. Entonces, ahí estamos con la pregunta 1. Vamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice, construye un gráfico que permita mostrar el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. Aquí es bueno... Hay que ocupar como una dispersión, ¿o no? Claro.
Intuitivamente, querríamos ocupar uno de dispersión, algo por el estilo, pero en verdad el de dispersión no va a ser muy útil en este caso, ¿no? Porque queremos ver el efecto del nivel de salario en la satisfacción del empleado. Entonces queremos graficar salario versus satisfacción. ¿Sí? ¿Y cuál tiene más? Al final es un gráfico de frecuencias. Puede ser una dispersión. Pero vamos construyéndolo para que lo podamos visualizar. Pero tal vez el de dispersión en realidad no funciona porque la satisfacción no es como numérico, según yo. No, la satisfacción es numérica. Así es. Ah, ya. Es, a ver, abramos el... ¿está? Satisfacción acá está. Es un número que va desde el 0 al 1. ¿Sí? Mientras más cercano a 1, más satisfecho. Mientras más cercano a 0, menos satisfacción. Pero se podría hacer de esta forma? O sea, la otra es como mejor, pero esta igual como sirve, ¿o no? Sí, sí nos sirve. Lo que pasa es que visualmente nosotros queremos ver qué nivel de salario tiene más satisfacción. ¿Sí? Ya. Entonces, quizás más que graficar la dispersión, lo que queremos encontrar es el promedio de satisfacción por nivel de salario, ¿verdad? Alguna medida que nos diga cómo cada grupo, claro, quizá el de dispersión lo vamos a poder mirar si están los puntos más arriba, más abajo. También es otra forma de mirarlo, pero si graficamos directamente el promedio nos va a entregar una visualización más directa. Ahora también es discutible que a lo mejor el promedio no representa también a los datos, porque no tenemos la misma dispersión. Quizás un boxplot. ¿Ya? Pero vamos viendo. Entonces acá podemos querer, como dijimos, el promedio, graficar el promedio de satisfacción por cada nivel. Entonces primero la variable promedio no la tenemos. No hay una variable que sea promedio. Entonces tenemos que generar el promedio del nivel. Entonces tenemos que, para eso, como lo hemos visto antes, tenemos que agrupar, group by. ¿Por qué hay que saber promedio? ¿Cómo? ¿Por qué hay que saber promedio? Porque para mostrar el efecto que tiene cada nivel de salario en la satisfacción, un indicador es el promedio, por ejemplo. Entonces, graficar el promedio de satisfacción por cada nivel de usuario. ¿Se entiende? Ya. A ver si puedo, no sé si puedo dibujar acá, sí. Entonces, queremos tener, por ejemplo, acá el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo, ¿verdad? De usuario. Y acá, la satisfacción de cada uno del grupo. Súper difícil escribir con el malo. La satisfacción por cada uno de los grupos, ¿verdad? Si este grupo tiene alta satisfacción, baja satisfacción o media satisfacción, ¿verdad? Estos son los salarios. Entonces acá podemos graficar, por ejemplo, si graficamos el promedio acá, quedar con un promedio acá, por dar un ejemplo. ¿Sí? Este va a ser el promedio de satisfacción. En los de altos tienen en promedio 0,5 de satisfacción. Así, no sé, esto me voy inventando, ¿verdad? Los de Así creo que medio, lo entendí. ¿sí? Sí. 0,8 y los de bajo tienen una satisfacción del 0,1. No sé. ¿Ya? Entonces esto nos permite ver directamente, visualmente, quiénes tienen más satisfacción en promedio y quiénes tienen menos. ¿Cómo vuelvo? Ahí está, ya. Entonces, primero creemos esta variable del promedio. Entonces queremos agrupar por salario.
Y luego en cada grupo de salario queremos calcular el promedio. En cada uno de estos grupos vamos a calcular el promedio de la satisfacción. Vamos a poner satisfacción promedio. Igual a promedio de satisfacción. A ver si no aparece. Satisfaction, bajo, level. Ahí está. Entonces, acá esta construcción nos entrega el salario, si es low, high o medium, y la satisfacción promedio de cada uno de los niveles. Entonces, esto es lo que queremos graficar. A esto le vamos a aplicar ggplot. Donde A son los ejes, ¿verdad? El eje X va a ser salary y el eje Y va a ser lo que acabamos de construir. Si arrojamos esto, acá está nuestro espacio de gráfico donde está salary, high, low y medium, y la satisfacción promedio que va de 0.6 a 0.3. Eso lo crea automático. Y ahora le tenemos que decir qué tipo de gráfico queremos que dibuje. Es que creo que el de barras solo puedes poner el eje X. Ujú, sí. Tienes razón, Sí, para hacer por barras el- acá tengo que usar Columna, ¿o no? Sí. Ahí sí, gracias. Entonces ahora con las columnas, ¿verdad? Tenemos nuestros niveles de satisfacción por nivel de salario. ¿Ya? Y como en las representaciones gráficas siempre hay hartas formas de representarlos. Quizás si podríamos haber hecho un boxplot también, que vamos a ver, creo que en esta clase vamos a hacer uno más adelante. ¿Ya? Pero siempre buscando algo que represente visualmente lo que queremos encontrar, ¿sí? Algo que lo vea directamente, algún indicador, etc. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, vamos a la pregunta. ¿Me podríais mandar el código, por favor, chat? ¿Este gráfico? ¿La pregunta 2? Sí. Sí. Gracias. Ya. Entonces vamos a la pregunta 3. Dice, estudia la distribución de las horas entre aquellos empleados que se van o no de la empresa. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, nos está pidiendo la distribución de las horas. Entonces, cuando hablamos de distribución, quizás el mejor es un boxplot, un gráfico de cajas y bigotes. Entonces, vamos a ver, tenemos que usar nuestro set de datos y a este le vamos a aplicar ggplot, donde los ejes van a ser el eje X, va a ser acá está, ¿verdad?
Se llamaba Average Monthly Hours. Sí, ese era. ¿Sí? Entonces el eje X va a ser nuestras horas promedio. Y el eje Y va a ser... no, pues, eso es lo que tenemos. Queremos las horas promedio. Y vamos a usar la función fill, que ahora vamos a ver cómo se define. Y los que queremos diferenciar son los que se fueron con los que no se fueron, ¿verdad? Entonces esto se va a ver reflejado en la simbología. Y vamos a usar un gráfico del tipo boxplot. Ahí está. ¿Ya? Entonces acá pusimos en el eje X las horas, ¿verdad? Y nos entrega un boxplot por cada uno de lo que hayamos puesto en fill, ¿sí? Que los diferencia con la simbología. Entonces este es nuestro gráfico de los que no se fueron. En promedio tienen un poco menos de 200 horas, y los que sí se fueron en promedio tienen casi como 220 horas, ¿será acá? ¿Sí? En este punto, ¿verdad? Entonces vemos que igual tiene una tendencia el gráfico de los que se fueron de haber trabajado más horas en promedio al mes que los que no se fueron. ¿Qué hacía la función fill? ¿Como separar en dos boxplot? Sí. Si no ponemos fill, nos va a entregar un boxplot con todos los datos. Entonces con fill le decimos que queremos que haga un boxplot por cada uno de los niveles, por cada uno de los tipos que tenga la variable left, y además automáticamente los va a diferenciar en la simbología, ¿verdad? Nos va a entregar el color y nos va a entregar qué significa cada uno de los colores. Esto después lo podemos quitar si no queremos que aparezca, pero se puede arreglar todo el diseño. Dale. ¿Alguna otra pregunta en esta? No. Además acá, por ejemplo, podríamos eliminar las etiquetas del eje X. ¿Sí? Que no las estamos usando en realidad. Entonces vamos con la pregunta 4. Pregunta 4 dice, construye un gráfico de dispersión para visualizar la relación entre el nivel de satisfacción de los empleados y su calificación en la última evaluación de desempeño. ¿Qué se observa al diferenciar además entre los empleados que se han ido o no lo han hecho? ¿Ya? Entonces, ¿qué diferencia tenemos acá con el que antes queríamos usar el gráfico de dispersión, ¿verdad? Intuitivamente. En este caso estamos relacionando el nivel de satisfacción, acá, nivel de satisfacción, ¿verdad? La primera columna con la calificación en la última evaluación, esta, ¿verdad? La segunda columna. Entonces son dos gráficos, o sea, dos variables numéricas, ¿verdad? Ambas están de 0 a 1. En cambio, la que estábamos usando antes era salary, ¿verdad? Y vamos a diferenciar por salary. Salary tiene 3 niveles solamente, entonces lo que íbamos a obtener era un gráfico parecido a lo que hicimos con el promedio, ¿verdad? Pero íbamos a obtener puntos en una sola línea. Y vamos a ver dónde estaban más acumulados los puntos y dónde menos. ¿Sí? Entonces, la dispersión en realidad no iba a ser en el espacio, sino en estas 3 líneas, en la línea de low, en la línea de medium y en la línea de high.
En cambio, en este caso es diferente, porque acá tenemos las dos variables, la que tomemos como eje X y la que tomemos como eje Y. Ambas son numéricas. Entonces vamos a ver si en algunas partes están más agrupadas los puntos que en otras. ¿Sí? Entonces vamos a ver este gráfico de dispersión. Tenemos nuestro set de datos al que le vamos a aplicar ggplot. Donde los ejes van a ser, vamos a tener el eje X, que puede ser las evaluation, en este caso da lo mismo el orden. Y el eje Y, que va a ser la otra, que era ahí está. Y vamos a hacer entonces ahí tenemos nuestros gráficos de dispersión. Pueden ver, acá se ve una mayor concentración, luego acá hay una fuerte concentración también. Y acá hay una cierta concentración igual. ¿Sí? Acá hay unos espacios donde hay menos concentración de puntos, que son las esquinas, de esperarse, aunque en estos no pasa lo mismo. ¿Sí? Entonces, la gente que tuvo, por ejemplo, baja calificación, es menor, ¿verdad? Porque hay menos concentración en los puntos bajos que en los puntos altos. Así podemos ir observando. Pero además nos dicen que se observa al diferenciar además entre los empleados que se han ido de la empresa y aquellos que no lo han hecho. O sea, tenemos que diferenciar acá los puntos de la gente que se fue de la gente que no se fue. Hay que hacer como un fill de nuevo, ¿no? ¿Un qué, perdón? Un Claro, fill. sí, un estilo de fill. La misma idea, pero en este caso vamos a usar, ¿qué nada es? Color. ¿Sí? Color, y le vamos a dar a left, la variable de los que se fueron o no se fueron. O sea, hay diferencia ambos en dos colores. ¿No? Entonces, ¿qué podemos observar entre los que se fueron y los que no se fueron? Que los que se fueron están agrupados principalmente en tres como clústeres, ¿verdad? Acá se forma este grupo de acá, es un grupo harto de gente que se fue, que tenía más o menos las mismas calificaciones y satisfacción. Lo mismo acá y lo mismo acá, ¿verdad? Gente que tenía muy alta calificación en su última evaluación, pero su nivel de satisfacción era muy bajo. Y al revés, también pasaba que la gente que tenía muy alta calificación en su última evaluación y una relativamente alta satisfacción también se iba. ¿Sí? Tenemos como tres grupos de gente que se va. Se pueden definir como diferentes perfiles de gente que abandona la compañía, ¿no? ¿Alguna pregunta acá? Se llama la pregunta 5. La pregunta 5 dice: construye un gráfico de columnas que permita comparar las tasas de retención, porcentaje de empleados que se quedan en la empresa entre los distintos departamentos. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, graficar las columnas por departamento, pero primero necesitamos agruparlas por departamento y por las que se fueron y no se fueron, ¿no? Sí, vamos a hacer esa agrupación.
Group by. Entonces la agrupamos por estas dos categorías y vamos a pedir que haga un summarize. A crear una variable que se llama count. Entonces acá vamos a tener por cada departamento y por cada una de las categorías de si se fueron o no, o sea, sí y no, y estamos contando cuántos hay de cada uno de estos. O sea, puede ser una idea. Y luego podemos graficar esto, ¿verdad? A esto le vamos a aplicar ggplot, donde AES va a ser X, lo podemos poner como el departamento, luego Y como la cuenta de departamento, y luego, como vimos, podemos rellenar estas columnas con fill dependiendo del color de left, dependiendo si es sí o no. Y a esto le vamos a aplicar columnas. Ahí está, columnas, ¿verdad? Y ahí tenemos un gráfico. Ya nos pasa lo mismo, lo podemos cambiar de orden. Flip. Ya. Y ahí tenemos las columnas por cada uno de los departamentos. Y la cantidad de gente que se fue y la cantidad de gente que no se fue. ¿Sí? Ahora, si se fijan, acá nos da un warning, ¿sí? Que dice que summarize puede estar en realidad el warning no es muy relevante. Ya, pero si visualizamos el gráfico acá, vemos que tenemos un problema de que no es fácil comparar el porcentaje de empleados que se ha quedado con porque lo que tenemos es el número de empleados de cada departamento, ¿verdad? El número de empleados del departamento que se fue y que no se fue. Pero la cantidad total de empleados por departamento es distinta, ¿verdad? Entonces no tenemos por ejemplo, acá, en este caso parece ser que se fueron más personas en cantidad, pero puede ser la misma proporción que en support, ¿verdad? Porque ambos tienen menos, o sea, tienen menos en total, ¿sí? Y que pareciera ser más, que se fue más gente que los dos anteriores, puede que en proporción sea mucho menor, porque la cantidad total de gente que trabaja en ventas es mucho mayor, ¿sí? Entonces lo que queremos ver es las tasas, ¿verdad? El porcentaje de retención de cada uno de los departamentos. Entonces vamos a tener que, lo voy a dejar puesto acá, voy a crear un 8 para que vayamos viendo. Entonces lo que podemos hacer acá es voy a copiar el mismo código para poder arreglarlo. ¿Ya? Entonces acá tenemos la agrupación por departamento, por si se quedan o no, y el conteo de cada uno. ¿Sí? Eso está bien.
y tenemos graficadas las magnitudes, que también está bien. Lo que nos falta es poder como normalizar la cantidad total de gente. Entonces tenemos dos formas de hacerlo. O cambiamos acá el valor de count y lo dividimos por el valor total y tenemos la tasa en sí en el gráfico, ¿cómo se llama? En el data frame. O podemos acá a geom call, podemos agregarle un atributo que es position. Y le damos el atributo fill. Que significa que va, si lo vemos acá, que va a llenar todo el espacio. ¿Sí? Va a ir de 0 a 1 y nos va a dar las cuentas relativas. ¿Sí? Entonces tenemos esas dos opciones. Esta es más directa, ¿verdad? Más fácil de, o sea, es menos código. Y la otra parte, la otra forma nos debería dar lo mismo también. ¿Sí? Que es dividir en este. Claro, que es dividir en esta tabla, ¿verdad? Cada uno de estos conteos por el total de la categoría. Entonces acá tendríamos que dividir accounting por la suma de estos dos. Luego HR por la suma de estos dos, TI y así. Cada una de las categorías divididas por su total y así vamos a tener una tasa. Y no una magnitud. Son dos formas de hacerlo. Entonces acá sí podemos ver bien quiénes tienen mayor tasa de retención. Si vemos acá entre este departamento, ¿verdad? Y este departamento parece ser los que tienen mejor tasa de retención. Es donde se ha ido menos gente, ¿verdad? Y HR parece ser la que tiene menor tasa de retención, donde más gente se ha ido en proporción. ¿Bien? ¿Podría mostrar el último chunk, por favor? Ese mismo. ¿Alguna pregunta en este? Entonces vamos con, acá tenemos listo el 5. Y este era el último. Pensé que quedaba otra. Bien, entonces acá hicimos todos los ejercicios, los hicimos bastante rápido. Entonces, si tienen cualquier pregunta sobre los gráficos, me pueden preguntar sobre los atributos o cómo personalizarlos quizás. Y bueno, terminamos la ayudantía hasta acá, si no tienen ninguna pregunta. Me dice. Yo creo que estamos. Cualquier cosa igual después te la podemos preguntar por mail, ¿no es cierto? Sí, sin ningún problema. Entonces, ¿Eso te recuerden, podría ayudar tu WhatsApp o te escribimos al mail nomás? sí al mail. A ver, me pueden. No, prefiero el mail. Ya. No voy a ignorar un poco. Em, Bueno, eso. Pueden jugar con los gráficos. No hay nadie que se sepa todas las formas de personalizar y pueden haber un montón de formas de obtener lo mismo con diferentes códigos, porque como saben, R es código abierto, entonces la gente trabaja y crea paquetes para hacer lo mismo y son diferentes nomenclaturas, algunos más amigables, algunos menos. Entonces hay que googlear nomás cada vez que quieran hacer algo que no saben hacer. Por ejemplo, acá se pueden cambiar los colores, todo se puede arreglar, ¿sí? Pueden cambiar el fondo, pueden poner títulos, letras más grandes, letras más chicas, escribirlo en diagonal, qué sé yo, escribirlo encima del gráfico, ¿ya? Entonces todo lo pueden ir arreglando y eso, hay que ir jugando nomás con el código y viendo cómo van quedando los gráficos y cómo se representan mejor. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan. Eso.
Ya. Bueno, quedamos hasta acá entonces. Mm. Que les Ya, vaya bien. gracias, Tefi. Muchas Chao, que gracias. estén bien. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, Estefi, Chao. gracias.